En resumen, hemos visto que a pesar de lo que al contrario reclaman las autoridades cristianas, algunos de los primeros principales intérpretes de la vida, las enseñanzas de Jesús carecían de un conocimiento suficientemente profundo como para destilar de ellas una guía confiable de fe y conducta. Un ejemplo de esto fue que el apóstol Pablo, que Dios se agrada de su alma, la escolaridad cristiana representa a Pablo como el más grande erudito de la época, pero el libro de los Hechos dice que Pablo comete el grave error de maldecir al sumo sacerdote. Cuando los judíos ahí se hallaban, confrontan su extraviado proceder, Pablo procede a excusarse confesando desconocer quién era el sumo sacerdote. El texto dice así: el sumo sacerdote Anías ordenó entonces que los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces pues, Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley, ¿me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote: de Dios jurarías, Pablo. Injurias. Pablo dijo: no sabías, hermanos, que el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Hecho 22:5. Note que, aunque bien intencionado, la ignorancia de Pablo le condujo a una conducta pecaminosa de hechos que, si no fuera por el trágico anterior del pasaje, sería hasta jacoso. Según el cristianismo, Pablo, que Dios agrada de su alma, fue el más grande erudito judío de la época, pero Hechos 23 muestra que ni siquiera sabía quién era el sumo sacerdote. El porte, la apariencia y el poder sobre quién era el sumo sacerdote, el porte de la apariencia y el poder que sobre quienes le rodeaban ejercían el sumo sacerdote, reflejaban su exaltada posición dentro de la comunidad judía. Pero Pablo no pudo reconocerlo. Un día antes de los sucesos narrados en Hechos 23, Pablo había sido errado mientras se encontraba en el templo de Jerusalén, pero 24 horas más tarde tiene que reconocer la cúpula del liderato judío que no tiene la menor idea de quién es el sumo sacerdote. Es como si el más grande historiador de nuestra época no conociera quién es el presidente de los Estados Unidos. Como si no fuera suficiente, el hombre que en Primera de Corintios 11:1 dijo: ser imitador de mí, así como yo soy imitador de Cristo, procede a decir públicamente: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, cerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos. Se me juzga. Hechos 26:6. Note la esperanza de la resurrección de los muertos. Si me juzga. Hechos 26:6. Note lo irónicamente contradictorio de todo esto. Pablo, que Adonai agrada de su irónicamente contradictorio de todo esto. Pablo, a que Adonai sea grande en su alma, confiesa ser fariseo y pide que le permita, pues reclama ser a su vez un fiel imitador de Jesús. Pero si Pablo, aún fiel imitador de Jesús, era fariseo, entonces Pablo habría mentido, no siendo en realidad un fiel imitador de Jesús. La pregunta que naturalmente surge es la siguiente: si estaba bien que Pablo imitara el fariseísmo de Jesús, ¿por qué estaba mal que, las gentes trataban de imitar ese mismo fariseísmo? Porque prohibía a Pablo que los gentiles se circuncidaran, porque les prohibía guardar la ley. ¿Qué intereses podría haber en desalentar al que les prohibía guardar la ley? Que los gentiles le informaran acerca de la cultura
las tradiciones y la religión judía. Aunque no podemos ser categóricos al respecto, tampoco podemos descartar por